aquí lo tengo, que lo pueden encontrar en el libro de Fesser, que es a través del principio de razón suficiente. Bueno, este argumento a veces se suele confundir con la vía tomista, la tercera. Expliquémoslo después mejor. Pero bueno, ¿qué es el principio de razón suficiente? El principio de razón suficiente básicamente dice que todo lo que es inteligible o que tiene una explicación de su existencia. Eso significa, es básicamente la negación de un hecho bruto, ¿ya? Que de hecho es algo que mencionará el muchacho Daniel posteriormente. Y bueno, ahora me doy cuenta que no es necesario mostrarlo porque lo voy a refutar acá. Pero bueno, ¿qué es un hecho bruto? Un hecho bruto es básicamente que algo que pasa porque sí. Yo voy, encuentro una carta, la leo y me dice, sos un idiota. Y entonces todos pensaríamos, ah, alguien me puso esa carta ahí. Pero si es un hecho bruto, significa que mágicamente apareció así, ¡pum! Y apareció esa carta diciendo, sos un idiota. Eso sería un hecho bruto. Pero si efectivamente alguien la puso ahí, nos estamos guiando por el principio de razón suficiente. Y estamos a favor de ello porque es muy intuitivo. Nosotros no vamos por el mundo pensando que las cosas pasan porque sí. También podría ser que los hechos brutos, podría ser que en relación que nuestros sentidos y el mundo exterior sea un hecho bruto, de tal manera que no haya una conexión real entre nuestro pensamiento y el mundo, nuestra sensación de este. También nosotros cuando solemos pensar una tesis, o decir una teoría, sí, también una tesis, pero cuando analizamos argumentos, como ahora mismo, estamos preguntándonos, ¿existe Dios o no existe Dios? Y entonces, si nos convence, eh, en- si la que no más convence, la que sea más racional, ha de ser la correcta, ¿ya? Si estamos haciendo eso, entonces estamos usando nuestra razón para buscar la mejor explicación, que otra vez es guiarse por la razón suficiente. Pero podría ser que todos los argumentos de Dios sean una tontera, sean pésimos, y el ateísmo sea súper inteligente, sea la mejor opción. Pero sin embargo, podría ser que, porque sí, Dios existe. Y tú tenías un montón de argumentos, pero una pena. Mágicamente Dios existe y no podía hacer nada. Eso sería un hecho bruto. No solamente eso, sino que lo eficiente que es la ciencia demuestra que el principio de razón es suficiente. Cuando nosotros buscamos entender cómo funciona la luz, el sol, el mar, los planetas, siempre encontramos explicaciones. Por eso nos vamos por el mundo, pasa un terremoto y decimos, ah, bueno, el terremoto pasó porque sí. No, asumimos que pasó por algún motivo. Y claro, la existencia de un solo hecho bruto ya es un problema abismal, porque perfectamente podría ser que toda la realidad es una simulación. Y podría ser que no haya una explicación de por qué una simulación. O podría ser que en realidad toda la realidad es falsa y nomás solo es una banana. Perfectamente podría ser, pero ya es un hecho bruto. Y básicamente es llevarnos de vuelta al oscurantismo. Pero bueno, ¿cómo podemos saber que, como dice Aristóteles, bueno, Rigoberto, como dice Aristóteles, entonces las cosas son contingentes, tienen razones de su ser que se explica por otro? Y entonces él dice que el universo, va a mezclarlo con el Calam, diciendo que el universo es contingente, ¿ya? Entonces, bueno, podrían haber infinitos seres contingentes y una de tal manera que toda la serie sea contingente y como todo el universo y apelar a un multiverso podría ser que todo nuestro universo es contingente, que busca una explicación a otro más y tendríamos que buscar otra serie más como otro universo. Pero otra vez, ahí ya dejamos de estar en una serie lineal, sino en una jerárquica, una en donde cada miembro depende del otro, en donde cada miembro depende de otro más para su explicación y por lo tanto no podrían haber infinitos, sino que ha de encontrarse uno que sea una explicación de sí mismo, por la cual todos los demás encuentran su explicación. Y eso es lo que iba a decir Rigoberto. Y esto ya es independiente de si el universo es esto eterno o no. Bueno, eso más ya más de aquí, ¿no? Que lo veremos después. Pero bueno, ¿por qué esta cosa es Dios? Este ser que se explica en sí mismo. Bueno, ha de ser puro acto o pura actualidad de la potencia y la actualidad de Santo Tomás.
bueno, de Aristóteles, perdón, me equivoqué. Entonces, claro, la potencialidad es algo que puede ser en un futuro o en un cambio en el ser. ¿Cómo lo podría hacer esto una semilla al árbol? ¿Ya? Pero como esta cosa encuentra su explicación en sí misma, eso significa que no puede tener potencialidad, sino que siempre es, siempre está siendo. Y porque no tiene ninguna potencialidad, se dice que es pura actualidad. Entonces, este uno explica toda la realidad. Por lo tanto, significaría que es inmutable, que no puede cambiar, porque cambiar es que se agregue algo más, que una potencia se realice. Entonces también se dice que es eterno porque simplemente nunca cambia, no tiene tiempo como tal. Podríamos decir que también es simple, o sea que no tiene composición de partes, por lo tanto no tiene un cuerpo, porque tener un cuerpo significaría tener partes, pero tener partes significaría explicarse por otro más. Entonces es completamente uno. Y también no tendría una distinción entre su esencia, que es el modo de ser, y la existencia, que es el ser. Entonces, claro, no sería como una Biblia, porque la Biblia está haciendo el modo del libro, o el perro que está haciendo el modo del gato, sino que sería solamente el ser. Su naturaleza no estaría como limitada a algo y tampoco comenzaría a existir, como lo puede ser el gato o el perro o el libro, sino que siempre es y por lo tanto se identifica con el ser, aquello que está haciendo en todas las cosas, pero que es independiente de esto, porque el gato, el perro y el libro están siendo, y eso es algo innegable, pero ellos no son el ser, y esa es la clave. Esta cosa es el ser, porque solamente se explica por sí mismo. Aquello que tú puedes descartar todo lo que hay en el mundo y sin embargo va a seguir existiendo, el ser. Y en ese sentido es completamente simple. Y se dice que es perfecto porque aquello que está en la causa, que es aquello que está en el efecto, ya estaba en la causa. Por ejemplo, si te doy $20, eso significa que ya estaban en mi billetera, que no aparecieron de la nada, ¿ya? Entonces, claro, ese es el principio de causalidad proporcionada, que la causa ya contiene el efecto. Y en ese sentido se dice que es perfecto y se dice que es bueno porque, como dijimos anteriormente con la teleología, las cosas desean el bien, desean su perfección. Y en ese sentido se dice que es bueno. Y que lo malo es cuando carece de algo, cuando no sigue su finalidad. Como el ojo que es malo es un ojo ciego. Entonces se entiende que el mal es carecer, es fallar. Pero como esta cuestión ya está plena, es, es buena también. Y se dice que es omnisciente o que es como una mente. Y bueno, como tal no es una mente, sino que es el ser, pero es parecido a una. Porque cuando nosotros conocemos cosas, las interiorizamos en nuestra mente, en nuestro intelecto. Pero como esta cuestión, que es el ser, ya lo contiene todo, entonces de algún modo es similar o funciona parecido a una mente. Por eso se dice que conoce, porque es similar o análogo. Y claro, eso es el argumento. Ya, ahí se podría decir todas las cosas que hacen a Dios ser Dios. ¿Qué te pareció? ¿Te está? ¿Algo que decir? Nada más que sorprendente. Me encantó la presentación, en especial el final. Ah, ya. Sí, pero estuvo muy bueno. También podríamos hablar un poco de la vía atomista, Sí, pero ¿la mencionas tú mejor, po? ¿La tercera? es que no estoy como preparado para esto. Estoy como mejor para el calami y el argumento en la primera vía, Ya, pero perfecto. ya, Eso te lo dejo a ti, po. sí, me parece. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, aquí está la tercera vía, que también se dice que Dios es necesario, como en el otro, pero son sentidos diferentes. Porque Tomás no está hablando del principio de razón suficiente, sino que habla de la permanencia o su existencia. Y entonces Tomás va a decir que el perro es contingente no en el sentido de que necesita una explicación, sino que es contingente en el sentido de que en algún momento va a dejar de existir y va a volver a ser al polvo, volver al polvo. Entonces, claro, todo aquello que puede ser o es contingente
significa que en algún momento no fue, era nada, no existía. Pero de la nada, nada se viene y de la nada, nada se puede hablar. Entonces no pueden existir cosas que son meramente contingentes, porque lo que es contingente en algún momento no fue. Entonces hay cosas que son necesarias. Entonces, claro, alguien podría decir que es el universo o la materia que ha existido necesariamente desde toda la eternidad, y eso es algo completamente posible, que es algo que Tomás perfectamente admite y que de hecho Aristóteles, que creía en Dios, también pensaba lo mismo, que el universo era eterno, que siempre fue. Y Tomás decía que no se podía comprobar y que había que creerlo por la fe. Ahora, Rigoberto no se fue por el camino de Tomás, sino que se fue por el Talam, ¿ya? Así que eso lo presentará más bien teísta. Pero este argumento funciona tanto si el mundo siempre fue o empezó a ser. Entonces, bueno, el tema es que podrían haber cosas que son eternas, pero debe de haber algo que, como decimos, ha de ser puro ser o que se identifique con el mismo ser. Porque el universo ya podría ser eterno, pero sí sería un compuesto de la composición de esencia y existencia. Y ahí está la clave. Y como dijimos anteriormente, no puede ser un compuesto de esencia y existencia, porque la esencia limita al ser. Y ahí está la clave. Y todo aquello que es limitado por el ser tiene este aspecto de necesitar una explicación de otro. Y eso que está en todas las cosas, pero que no se ve limitada por estas nunca, bueno, sí, por la esencia, es el ser, es el acto de existir. Y ahí está la clave. Esa es la clave de Dios, porque Dios no es una cosa, no es una persona, sino que Dios es el ser, aquello que está presente en todo, porque todo está siendo. Y uno dice, bueno, ¿y si no hay nada? Bueno, simplemente no habría nada, pero hay cosas. Y entonces eso ya significa que hay ser, y por lo tanto que Dios existe, del mero hecho que hay cosas. Pero bueno, aquí yo también tengo bien resumidas las premisas, porque como ya dije anteriormente, se puede explicar aquí todo lo que ya dije anteriormente se puede aplicar acá. Que aquello que ha de ser puro acto de ser, que no tiene distinción entre la esencia y la existencia, y que por lo tanto es puro acto y no recibe el ser. Y aquello que es puro acto no tiene potencialidad y por lo tanto es inmutable, es eterno, es uno. Y de aquí podemos conseguir todo lo que son los atributos divinos claves. Podemos comprobar que es perfecto, que es bueno y que es inteligente como ya hicimos. Y bueno, aquí podríamos ya terminar la presentación mía del principio de razón suficiente. Así que ahora demos el paso a Teísta. Así que Sí, explícanos el Kalam o este argumento que dice que el universo comenzó a existir y que por lo ok, tanto dependemos de Dios. sí. Bueno, el Kalam se justifica en tres premisas principales que voy a ir explicando cada una. Y bueno, la primera sería: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Creo que esto es algo obvio en realidad, porque realmente no vemos nada que comience a existir y no tenga causa. Por ejemplo, no sé, yo comencé a existir, nunca, no siempre existí, comencé a existir por mis padres y tengo una causa. Sería absurdo que algo comenzara a existir y saliera de la nada. Nada, como dice la frase, de la nada nada sale. Entonces, es obvio que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Bueno, la otra premisa sería: el universo comienza a existir. Y bueno, ¿cómo se puede justificar esto? Hay dos maneras: la manera filosófica y la manera científica. La manera científica es la más fácil, que en resumen se basa en dos cosas. Uno, en la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo se está quedando sin energía usable. Y si ya, si el universo hubiera sido eterno en el pasado, ya se hubiera quedado sin energía usable. Pero vemos que el universo todavía tiene energía. Por lo tanto, el universo tiene que tener un inicio. Y la segunda sería el Big Bang, o la teoría del huevo primigenio, como lo llamó su creador original, el sacerdote belga Georges Lemaitre. Que, bueno, en resumen, vemos que el universo se expande. Y si el universo se expande y retrocedemos eh,
la película vemos que el universo se contrae a tal punto que hay un punto donde no existe ni tiempo, ni espacio, ni materia. Por lo tanto, se puede decir de que el universo comenzó a existir. Ahora, ¿cómo se justifica esto filosóficamente? Bueno, hay un filósofo y matemático también, teísta, llamado Alexander Proust, que es una paradoja, llamada la paradoja Grimmon-Reaper, ahí aparece en la imagen, y en resumen, tenemos a Fred, una persona con muy mala suerte. ¿Por qué? Porque lo va a venir a buscar la muerte, la parca o el ángel de la muerte, como le quieran llamar. En resumen, un ser que lo que debe hacer es matar a Fred. ¿Se entiende? Lo que pasa es que se van a presentar varios. Primero, vamos detrás, de adelante hacia atrás. Primero uno a las 10:30. Antes de ese viene uno a las 10:15, otro a las 10:07 y 5 segundos. No sé, y otro así a las 10 y así infinitamente. O sea, son una infinita cantidad. De las 10 hasta las 10:30, una infinita cantidad. Por lo mismo, podríamos decir de que Fred no es lo más probable. Ciertamente está muerto porque nadie puede sobrevivir a una cantidad infinita de Grim Reapers. O sea, nadie puede sobrevivir a una cantidad infinita de gente o de cosas que lo van a matar. Pero analicemos algo. Revisemos quién lo mató. Miren, el de las 10:30 no pudo ser porque ya lo mató anteriormente. Lo pudo haber matado el de las 10:15. El de las 10:15 no pudo ser. ¿Por qué? Porque lo pudo haber matado el de las 10:10. El de las 10:05 no pudo ser. ¿Por qué? Porque lo pudo haber matado el de las 10 así y así infinitamente. Y no hubiera llegado al final, como al no tener ningún final, no hay ninguno primero que lo haya matado. Por lo tanto, podemos decir de que Fred está vivo. Y llegamos a una contradicción. Fred está vivo y muerto a la vez, lo cual es absurdo. Y esto nos plantea un problema para la serie lineal, si es infinita o no. Realmente es absurdo asumir eso. ¿Por qué? Porque nos lleva a una contradicción, que Fred está vivo y muerto. Entonces, el problema acá es la infinitud de la serie lineal. Entonces, por estos argumentos podemos asumir de que, no asumir, pero podemos argumentar y llegar a la conclusión de que el universo tiene una causa. ¿Por qué? Porque todo lo que comienza a existir tiene una causa, el universo comienza a existir por los argumentos ya dados, por lo tanto el universo tiene una causa. ¿Y cómo debe ser esta causa? Bueno, debe existir, ¿qué es en sí el universo? Espacio, tiempo y materia. Como existe antes del universo, debe ser atemporal, inmaterial, o sea, temporal fuera del tiempo, inmaterial, no debe estar compuesto por materia, espacial, o sea, fuera del espacio, y debe ser muy poderoso para haber creado algo como el universo entero.